los llamados centennials, y ahora se habla de la generación alfa también, los más pequeñitos, que son otro mundo completamente. Son los que han nacido con el internet como si fuera lo mismo como una bombilla eléctrica, ¿verdad? Otra visión. A los 2 años te manejan un iPhone. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿eso qué le está diciendo a esa profesora en el aula? Le está diciendo que como ella lo venía haciendo, no le da resultado, no tiene la misma respuesta. Nosotros venimos de un esquema fundamentado en la memoria, básicamente. Pero resulta que hoy hay un aparatito alrededor que nos da toda la información y no tenemos que depender de la memoria para tener acceso a la información. Profe, yo no tengo que memorizarme nada. Yo lo tengo aquí, en el dispositivo, el internet me lo facilita. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Cerramos la semana hablando de educación con el licenciado Alci Cruz Soto. Él es fundador y director de la comunidad educativa Conexus, colegio muy conocido, pero es un educador de relativa larga data con un currículum impresionante, con estudios y varias maestrías. Bienvenido. Jovencito. Gracias por el Bienvenido. espacio. Gracias. Mira, aquí estamos empujando una causa. Todos los problemas que estamos viviendo como sociedad, hoy en día, todos lo podemos enlistar, tienen para nosotros un trasfondo educativo. Sí. Así es. Los actuales, los pasados y puede ser que los futuros también. Entonces, hay que pensar como nación, ¿verdad? Y no el gobierno de turno o el ministro de turno, sino qué vamos a hacer con el problema educativo. El otro día yo veía en la prensa una medida que tenía que ver como con los motores después de las 11, que no anduvieran 2, algo así. Y me venía a la mente la imagen del ratoncito en el laboratorio sobre las ruedas, corriendo y se queda en el mismo sitio. Es decir, este tipo de medidas bien intencionadas, ¿verdad?, pero que no atacan el problema de raíz, que es educación. Si no hay educación, seguimos como un ratoncito como país, corriendo, esforzando, gastando muchísima plata en el mismo lugar. ¿Y qué hay que hacer, profesor? De acuerdo a su criterio. Mire, lo primero es que nosotros tenemos que poner, y es un poco por lo que yo estoy aquí ahora, hay que poner en la agenda nacional la preocupación por la educación. Yo creo que ocupa la agenda nacional, la opinión pública, muchos temas que pueden tener relevancia puntual, pero nunca con el poder y la trascendencia que puede tener el elemento educativo. Y en un momento lo tuvimos, no sé si recordarán, en medio de la cuarentena, con todo aquello de la educación virtual y demás, hubo por unos meses una preocupación nacional y cómo va a ser la educación y cómo va a ser la clase virtual y que si el ministerio y que si los colegios privados y no sé qué. Y por unos meses estaba en la palestra, vamos a decir, central el tema educativo. Y parece que eso pasó, se olvidó y como que no hemos vuelto a hablar del tema. Sin embargo, usted agarra los titulares de los medios y todos los temas que nos están preocupando, delincuencia, feminicidio, que si corrupción, que si temas que tienen que ver con agresividad, temas de salud mental, todo usted lo ve, detrás hay una falta educativa. Hay algo que nuestra educación como país no cubrió. Profesor, usted tiene una vasta experiencia a pesar de su juventud y preparación, como decía Ramón. Es decir, antes de usted formar la comunidad educativa Conexus, ya usted había trabajado en otras entidades educativas. El país tiene cientos de colegios privados y miles de aulas, de escuelas públicas. Sin embargo, pareciera que lo que se está haciendo no está funcionando. Y mi pregunta tiene que ver que, bueno, usted formaba parte de otras entidades educativas, pero usted quería hacer algo diferente. Yo le pregunto, ¿era porque usted entendía que donde usted había tenido la experiencia le faltaba o usted quería implementar cosas, novedades que usted entendían que eran necesarias para hacer una efectiva educación? Mire, yo pienso que hay que verlo como en conjunto, para no darle un matiz solamente personal, ¿verdad? Hay que verlo como en conjunto, y en conjunto uno dice, pero es que la sociedad va a un ritmo
y parece que la institución escuela va 10, 15, 20 años atrás, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Ahora mismo se está hablando, no sé si aquí hayan tratado el tema del ChatGPT, la inteligencia artificial y todo eso. La institución escuela, pública y privada en nuestro país, parecería que está a un siglo de distancia de tocar el tema, más aún de aplicarlo. Entonces, cuando uno va viendo y va analizando cómo lo atrás que estamos como sistema a nivel educativo, tanto público y privado, ¿verdad? Se genera la alerta de decir, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? Y, ¿eso fue lo que a usted le nació? ¿Qué podemos hacer diferente? yo creo que sí, que la inquietud de que se podía agregar más valor al proceso educativo. Porque fue diferente. Fue como la chispa inicial. Hasta las aulas eran diferentes. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a un tour como que para ver qué era. El abordaje del profesor era diferente con el alumno, había una pantalla en ese momento novedosas y otros elementos. ¿Al cabo de cuántos años ya? Una década, 10 años. Una década. En el 10º aniversario. Sí. ¿Fue lo que usted pensaba que iba a ser en términos de resultados para los alumnos? Mucho mejor. Y le voy a decir una razón. Me parece que poner el oído en los estudiantes, no que decidan, pero sí escuchar la voz que se les pueda dar, te permite como institución, te permite hacer muchos ajustes pequeñitos que responden mejor a sus necesidades y sobre todo a sus intereses, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los resultados hacen mejor. Yo le puedo garantizar que para nosotros ha sido más trabajoso, más laborioso el educar o cambiar la visión educativa en los adultos que en los estudiantes. Los adultos venimos de un sistema anterior y nos cuesta un poquito desaprender que puede haber otros métodos educativos, ¿verdad? Sin embargo, los chiquillos, los adolescentes conectan de inmediato con el tema tecnológico, conectan de inmediato con el tema pantalla, con la experiencia educativa del touch, de tocar, ¿verdad? De no estar sentado pasivo, simplemente como receptor, sino estar poniendo mano, haciendo cosas que generen un proceso educativo. Y el elemento de que se le dé voz. Yo creo que eso es primordial. Y te permite como institución poder hacer ajustes sobre el proceso que responda más a sus intereses. O por lo menos que se sienta más escuchado, ¿verdad? Yo creo que eso ha sido clave y eso ha sido ha generado un trampolín en términos de resultados. Totalmente. Y bueno, eso implica digamos que una apertura a hacer las cosas de forma distinta, a no contar con un antecedente en el país a quien uno le pudiera preguntar ¿y cómo hicieron tal cosa y demás? Implica cierta determinación, ¿verdad? En ese sentido, pero los resultados sumamente positivos. Entonces, totalmente, mucho mejor de lo soñado, totalmente. Y a nivel de la escuela pública, ¿qué podemos hacer? Mire, lo primero es la calidad docente. Claro. Si tenemos un docente de una calidad muy mala. Mira, hay una parte en la que tenemos responsabilidad todos. Cuando yo escucho el tema de glorificar el sistema de Finlandia, se habla mucho del modelo educativo de Finlandia, el número 1, lo máximo. Hay un elemento ahí, hay dos elementos importantes. La figura de la educadora de preescolar en Finlandia, en esa sociedad se ve con la misma investidura que el neurocirujano. Entonces hay un lugar social que se le da, que aquí de alguna manera se ha lesionado, se ha perdido, no se le ha dado el matiz que tiene, que es preponderante y uno lo ve como un factor común en los primeros lugares de las evaluaciones PISA, por ejemplo. Todos los países que están en los primeros lugares le dan una investidura y un reconocimiento social a la figura del educador. Ahora, hay una parte que tiene que ver obviamente con la capacitación, ¿verdad? Y la actualización de la figura de los profesores y las profesoras. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley con estudiantes, hicimos una excursión educativa con estudiantes, en 3 ocasiones la hicimos. Y pudimos tener la oportunidad de ir a conocer una escuela apoyada por Google,
donde están haciendo experimentos de innovación educativa que el que viene de un ámbito más conservador se escandaliza. Ahí lo están preparando para la cuarta revolución industrial. Totalmente, totalmente, incluso con financiamiento de parte de Google y toda la cosa, ¿verdad? Y una de las cosas más interesantes ahí fue ver niños de 5º grado de primaria teniendo la posibilidad de elegir qué querían aprender. Y estoy hablando, eso fue 2018, 2019. Los niños de 5º grado de primaria llegan a su colegio todos los días y ellos le dicen a su profesora sobre qué ellos quieren aprender ese día o esa semana, ¿verdad? Lo podríamos someter a debate, lo podemos discutir de todos los ámbitos, ¿verdad? Pero el monstruo Google está financiando esa escuela para ver si ese modelo responde a la necesidad de una sociedad del siglo XXI, ¿verdad? Eso es un detalle. Y pudiésemos discutirlo, ¿verdad? Los pros y los contras que pueda tener, ¿verdad? Pero te está diciendo que las grandes empresas tecnológicas que de alguna manera gerencian la información en el mundo están apostando incluso económicamente por un nuevo modelo y una nueva visión educativa. Entonces, cuando uno ve eso, dice, pero espérate, aquí hay que cambiar la visión. Es decir, aquello del profesor que no se movía de un mosaico transmitiendo información como que fuera conocimiento en fundita de una libra. Y con una pizarra. Y con una pizarra, y eso tiene que desaparecer. Es que es otro mundo. Es que ese modelo de educativo no se junta nunca con un muchachito TikToker, ¿verdad? Y toda la influencia que tiene redes sociales en ellos. Se parecería que son dos galaxias completamente distintas. Entonces, a lo que voy es, aquí hay un elemento fundamental y es cambiar el cómo entendemos la educación en correspondencia con el sujeto que necesitamos sacar allá afuera a la sociedad de cara al siglo XXI. Acordémonos que el sistema educativo que tenemos como tal, de este lado del mundo, fue diseñado para la revolución industrial, para sacar obreros, maquinistas que jalaran una palanca e hicieran lo mismo durante 10 horas al día. Ese mundo ya desapareció. Hoy el mundo necesita la formación, y es lo que nosotros más promovemos, del pensamiento crítico. ¿De qué me sirve tener una sociedad con tanto acceso a información si mi chico no desarrolla destrezas fundamentales de pensamiento crítico, de cómo procesar la información a la que tiene acceso? A nivel de comunicación, por ejemplo, se maneja hoy mucho el tema de fake news, ¿verdad? Cómo yo puedo dejar a un lado que el chico memorice cuándo llegó Colón a América y mejor me desarrolle destreza de análisis para identificar cuándo hay una noticia falsa y no dejarse manipular como si fuera un borrego. Ese salto de memoria a desarrollo de destreza es fundamental para cambiar la visión de la educación en el país. Ahora, profesor, lo que usted está planteando realmente es una revolución y por lo que tenemos y por lo que exhiben los números y por lo que se da a conocer de lo que es la educación, especialmente la pública, hay un abismo en lo que usted está planteando. Entonces, pasar de esa época quizás, llamémosles arcaica, a la moderna, hay un tránsito. ¿Cómo hacer ese trayecto y que sea efectivo? Yo creo que toda la sociedad, y por eso vuelvo al principio, toda la sociedad dominicana tiene que abocarse a la discusión de la educación. Todos, tenemos que involucrarnos todos. Me parece que una voz clamando en el desierto como Montesino no va a funcionar mucho. Hay que involucrar a todo el mundo en una preocupación de algo que nos afecta absolutamente a todos. Y no solamente a nivel público, también a nivel privado. Es decir, esto tenemos que verlo como nación. Es que, ¿de qué me sirve tener el ministerio con mayor presupuesto, el mayor empleador del país, ¿verdad? El 4% ya con una década, de hecho, de estarse implementando el famoso 4%. Y lo que hemos cubierto es precisamente eso, cobertura, no calidad. Es decir, dimos un paso donde había una deuda histórica enorme, ¿verdad? De que toda la mayoría, prácticamente totalidad de niños y jóvenes tenga acceso a la educación, pero nos queda, y los resultados recientes de las evaluaciones PISA nos lo confirman, nos queda todo el camino por recorrer a nivel de calidad, ¿verdad? Entonces a mí me parece que lo primero es generar, traer al centro de la agenda nacional la preocupación por la educación, y que todo el que quiera involucrarse en ello aporte. Nosotros lo que generamos fue un documental
está en YouTube de forma gratuita, que se llama Cómo transformar la educación en una década. Y fue un grupo de especialistas dentro del ámbito educativo que compartimos la misma preocupación y que generamos ese contenido para abrir y provocar esa reflexión, esa discusión. No solamente a nivel de autoridades, las autoridades van y vienen, ¿verdad? Es a nivel de país, es una preocupación de país. Y a mí me llama poderosamente la atención que cuando uno le pregunta a niños y a jóvenes de cualquier edad, parecería que a veces los niños están en algunos aspectos más claros que todos los adultos. Nosotros nos complicamos más los adultos en cuanto a que tenemos que desaprender los esquemas de los cuales venimos, pero los niños y jóvenes pudieran aportarnos cosas, ideas más frescas, y yo lo compruebo a cada día eso, de que está muchísimo más claro que nosotros. Nosotros venimos de un esquema fundamentado en la memoria, básicamente, pero resulta que hoy hay un aparatito alrededor que nos da toda la información y no tenemos que depender de la memoria para tener acceso a la información. Tenemos que desarrollar la capacidad de resolver problemas de forma creativa, ¿verdad? Y eso no te lo da necesariamente la memoria. Ese cambio, eso que le acabo de verbalizar, me lo verbalizaron a mí, chicos de 12 años, el día pasado. Profe, yo no tengo que memorizarme nada. Yo lo tengo aquí, en el dispositivo, el internet me lo facilita. Entonces la clave viene en involucrar a todos los sectores de la vida nacional, público y privado, en torno a una preocupación de que si resolvemos, o por lo menos abrimos el camino para resolver la calidad de la educación, todos nos vemos beneficiados. Vamos a una breve pausa, profesor Alci Cruz Soto. El tema interesante, tenemos muchas preguntas. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Alci Cruz Soto, quien es fundador y director de la comunidad educativa Conexus. Y estamos hablando de la educación, ese gran reto que tenemos como país, y de las reflexiones de él y un grupo de profesionales que entienden que la educación en la República Dominicana tiene que mejorar. Y lo ponía como un ejemplo al principio del programa de que cualquier situación que se presenta en el país, en el pasado y en el presente, tiene un trasfondo educativo. Pero, profesor, hemos pasado por un acuerdo nacional de la educación, por pactos... Plan decenal. Dos planes o 3 decenales. También el tema de lo del 4%. Pareciera que la educación en determinado momento ha tenido la relevancia. Sin embargo, cada vez que nos vienen a evaluar, salimos mal parados. Y se habla del tema de esas materias que se fundamenta la educación, las básicas, las ciencias. Y ahí nos guayamos en matemáticas, en todo lo que tiene que ver ciencia, y realmente. Entonces, esa brecha realmente con lo que se vive aquí, que todo es político, ¿cómo cerrarle y quiénes debemos abocarnos a ese planteamiento que usted busca? Porque tenemos hasta un pacto económico y social, un consejo económico y social donde ahí se llevan los temas, se hizo un pacto por la educación, pero el resultado 10 años después del 4% es crítico, es pírrico. Quiere decir que confirma que los buenos intentos que hemos tenido han cubierto la parte económica o de infraestructura del asunto. Lo que confirma que el problema no es plata. Es decir, presupuesto hay de sobra. Y al cabo de 10 años, no estamos hablando de un año, al cabo de 10 años de que se entrara la implementación del famoso 4%, que en su momento fue una conquista social y todo aquello, al cabo de 10 años la métrica dice que el problema no es de dinero, o no es solamente dinero, ¿verdad? Entonces eso tiene que generar una alerta en nuestra sociedad, es decir, el foco tiene que venir en la calidad. ¿Qué puede contribuir a la calidad del sistema educativo, tanto público como privado, ¿verdad? Si usted fuera a comenzar por algo, ¿por dónde usted comenzaría? La capacitación y la validación y dignidad de la figura de los y las educadoras. Eso es esencial, eso es esencial. ¿Por qué? Porque es la figura que cuando se cierra la puerta de un aula en cualquier recinto, hace que las cosas pasen. Pero eso sería para los docentes que formemos, pero y los que están actualmente.
¿Cómo hacerle actualización. una reingeniería? ¿Cómo esa gente va, por ejemplo, usted plantea, fomentar la habilidad de pensar fuera de la caja, enfoca en resolución de problemas? Pero si eso no lo saben ellos, y yo no creo que haya manera ya de educarlo a que sepan hacer eso. Mire, Y entonces tenemos un gremio que es un obstáculo. mire, hay formas de hacerlo desde la mirada de la actualización. Y obviamente aquí se mete el componente que tiene que ver con el recurso humano como tal. Y cualquier organización en cualquier parte del planeta toma en cuenta a la hora de hablar de recurso humano una evaluación de desempeño, un perfil de puesto y una serie de aptitudes con P y actitudes con C, ¿verdad? Sí. Y que se den las dos cosas, actitud, yo quiero, yo puedo, y aptitud, estoy capacitado para eso. Yo creo que sí se puede generar un movimiento de actualización, porque mire qué se está dando. Tenemos una nueva generación de chicos que viene subiendo en edad en las aulas, los llamados centennials, y ahora se habla de la generación alfa también, los más pequeñitos, que son otro mundo completamente. Son los que han nacido con el internet como si fuera lo mismo como una bombilla eléctrica, ¿verdad? Entonces son otro funcionamiento, otra conducta, otras tendencias. Otra visión. Otra A visión. los 2 años te manejan un iPhone. Totalmente, totalmente. Entonces, eso que le está diciendo a esa profesora en el aula, le está diciendo que como ella lo venía haciendo, no le da resultado, no tiene la misma respuesta. Y hasta niveles de frustración genera eso, ¿verdad? Entonces, hay una preocupación legítima en quienes están hoy en las aulas de, óyeme, ¿cómo vamos a manejar esta generación tan distinta? ¿Verdad? Sobre todo por el enorme acceso a información que tienen. Una niña de 2 años hoy tiene un celular más cerca que un lápiz. Esa es la sociedad que tenemos, ¿verdad? Y el mundo que tenemos, en el mundo completo. Entonces, yo creo que sí, hay una oportunidad que se puede aprovechar como país para el tema de la actualización y la capacitación docente con mirada hacia el futuro, no hacia el pasado. Le voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de desarrollar pensamiento crítico, estamos hablando de fomentar la capacidad de formular preguntas, pero todas las décadas anteriores nos formaron para dar respuestas. Es decir, sin embargo, hoy el mundo nos está diciendo, mira, para tú resolver un problema, para tú generar ideas creativas, lo que tienes que formular bien o construir bien es la pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en Google, está en Wikipedia, está en todos los dispositivos que nos rodean. ¿Quién fue que dijo tierra? Rodrigo de Triana. Usted lo tiene ahí en segundos, ¿verdad? Pero espérate, ¿por qué hay una influencia de familias españolas en los supermercados dominicanos? Vamos a analizar eso. Eso es otro contexto completamente distinto. A la mera 1492, la Santa, la Pinta, la Niña, la Santa María, qué sé yo, a la memoria, ¿verdad? Por eso yo insisto y nosotros promovemos en el documental el salto de la memoria al desarrollo de destrezas. Cuando yo me aprendo algo de memoria, eso se queda ahí como una especie de cassette que le doy a play. Cuando yo desarrollo destrezas es como si fuera un músculo. Entonces yo puedo ese músculo desarrollarlo y entrenarlo continuamente. Y hoy, de diferentes formas, y siempre vas a ver. claro. Si entra por un lado, por otro, porque ya te lo sabes, porque sí, no está como un cassette y como una botella, como decimos. Claro, claro. Y aquí hay que ver el efecto a largo plazo que tiene esto y en términos de nación. Un chico que me sale del sistema educativo con pensamiento crítico, con creatividad, con actitud de emprendimiento, me va a impactar a nivel de competitividad, de empleabilidad, de autoestima individual y colectiva también, me va a impactar a la hora del ecosistema de emprendimiento del país, de movimiento económico, absolutamente de todo. Lo opuesto, dependencia, clientelismo, el compañerito y ese tipo de cosas que nos mantienen atrás. Profesor, y ya con 10 años de experiencia en el modelo de ustedes, el producto que ha salido, pues tienen muchachos que hicieron el bachillerato y que están en la universidad o ya se graduaron en la universidad, sí. Realmente es un individuo diferente. Es un individuo diferente en la medida en que puede ver con otra mirada la realidad. Yo creo que en el fondo, no importando la carrera, la universidad donde hayan ido, dentro del país, fuera del país, nosotros promovemos ambas cosas.
el desarrollo de destreza te permite ver la realidad de una manera distinta. Yo estudiando filosofía me acuerdo cómo nos decían que desde el marxismo se miraba de una forma la vida y desde el capitalismo se miraba de otra, ¿verdad? Y que el espejo era distinto y qué sé yo. Bueno, la formación de una educación para el desarrollo de destrezas te permite mirar la vida de forma distinta. ¿Por qué? Yo no me voy a dejar manipular, yo no me voy a dejar arrastrar como un borrego, yo voy a poder generar soluciones creativas a los problemas que se me presentan y voy a poder tener condiciones para una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Y en el caso específico de la tecnología, ha sido una experiencia muy fructífera el meter el chip, digamos, en la cabeza de los chicos de un uso positivo de las tecnologías, en su momento recuerdo 10 años atrás que era un cuestionamiento, ¿y cómo va a ser que un iPad, que todos los muchachos con un iPad? Vino la pandemia y andaba todo el mundo buscándole un dispositivo al muchacho. Es decir, el tiempo fue como dando la razón en el sentido de que es necesario educar en el uso positivo de la tecnología. Y hoy en día, todos de alguna manera, yo creo que hay un consenso de que hablamos más, como decía un amigo, hablamos más con Google que con la conciencia. Buscando información y demás. Y hablamos más por WhatsApp que personalmente. Totalmente. Profesor, y lo que se ha planteado algunas veces de importar profesores. Mire, ese es un modelo que de manera puntual y coyuntural ha funcionado en toda parte del mundo. Chile generó el modelo, profesores chilenos generaron el modelo educativo en Costa Rica, por poner un ejemplo. Y Costa Rica se distingue a nivel educativo y social de todo el Centroamérica. Sí. Las métricas están ahí. Lo que pasa que es una especie de, como ha servido, es una especie de empujón. Yo traigo algo puntual que forma a formadores y que tiene un efecto multiplicador. No que le impartan a los muchachos, sino formación de formadores. Claro, aquí hay una institución que fuera de toda cuestión política ha implementado eso y lo ha funcionado, que es el ITLA. El ITLA en su momento ha traído profesores de alto nivel de fuera para formar formadores y el resultado ha sido positivo. Ya tiene de hecho 2 décadas, ¿verdad? Formando gente. Entonces es un modelo que de manera puntual, como un empujón, puede funcionar a la calidad precisamente. Qué pena no tener más tiempo, pero estamos muy satisfechos de su debut en el telematutino del licenciado Arci Cruz Soto. Muchísimas gracias. Yo creo que queda el mensaje ahí. Bueno, y le felicitamos por el éxito de Conexus en estos 10 años. Gracias. Que vengan muchos más. Amén, gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos a la recta final del telematutino 11.